Durante el Congreso Virtual de la Sociedad Europea de Cardiología, desarrollado pocas semanas atrás, se presentó un metaanálisis relacionado con los niveles de presión arterial a través de diferentes niveles basales de esta variable. Se incluyeron 190.000 pacientes en prevención primaria y 160.000 pacientes en prevención secundaria. El objetivo del estudio fue demostrar el beneficio potencial por cada 5 milímetros de descenso de mercurio de la presión sistólica. En el resultado final se observan las curvas de sobrevida actuarial en prevención primaria y secundaria de acuerdo a diferencias de 5 milímetros de mercurio en la presión arterial sistólica y se observa que en pacientes con enfermedad cardiovascular basal, por cada 5 milímetros de mercurio que se reduce la presión sistólica, se reduce la incidencia de eventos cardiovasculares en aproximadamente un 11%, mientras que en individuos que no han tenido un evento cardiovascular, es decir, en prevención primaria, el beneficio es del 9%. Y en ambos escenarios, estos beneficios son estadísticamente significativos. Al analizar los puntos finales en prevención primaria y secundaria, se observa que todos ellos tienen la misma dirección beneficiosa en cuanto a los eventos cardiovasculares mayores, el ataque vascular cerebral, la enfermedad coronaria y la insuficiencia cardíaca, con una tendencia favorable para la mortalidad cardiovascular en el límite de la significación estadística. Es decir, que tanto en prevención primaria como secundaria existen beneficios por cada 5 milímetros de mercurio que se desciende la presión arterial sistólica. Ahora bien, cuando analizamos los niveles basales de presión arterial sistólica, tanto en prevención primaria como en prevención secundaria, se observa que por debajo de 140 milímetros de mercurio, los descensos de 5 milímetros de mercurio en la presión sistólica con la terapéutica, si bien muestran una tendencia favorable, no alcanzan significación estadística. Todo lo contrario que ocurre cuando los valores basales de presión arterial incluidos en este metaanálisis superan tanto en prevención primaria como en secundaria los valores de 140 milímetros de mercurio. En conclusión de este metaanálisis, el efecto relativo de reducir la presión arterial con el tratamiento es proporcional a la intensidad del descenso de la presión sistólica. Por cada 5 milímetros que se reduce la presión sistólica, el riesgo de un evento cardiovascular mayor desciende 10%, para ataque vascular cerebral 13%, para insuficiencia cardíaca 14%, para enfermedad cardíaca isquémica 7% y para mortalidad cardiovascular un 5%. No existen evidencias de un efecto proporcional que varíe según la presión arterial basal, inclusive con descensos de la presión arterial sistólica en la categoría menor a 120 milímetros de mercurio, tanto en prevención primaria como secundaria. Algunos comentarios y reflexiones finales respecto a este metaanálisis. Menos del 20% de los pacientes en prevención primaria y poco más del 50% de prevención secundaria recibían estatinas. Luego del estudio HOPE-3, se estima que hasta el 50% de los pacientes que consultan por hipertensión arterial deberían recibir estatinas en al menos intensidad moderada. Los pacientes incluidos en este metaanálisis solo recibían aspirina en el 65% de los pacientes en prevención secundaria. En prevención secundaria se ha mostrado que más del 80% de los pacientes
deberían recibir estos fármacos. En sujetos con eventos cardiovasculares, de hecho, se ha mostrado que esto ocurre en el 90% de los pacientes. Es decir, que este metaanálisis y los estudios incluidos en el mismo no están reflejando el estado del arte de la prevención cardiovascular en hipertensión arterial en nuestros días. Y esto es una importante limitación del metaanálisis. El descenso de la presión arterial sistólica de 5 milímetros no fue beneficioso en sujetos en prevención primaria cuando su presión arterial sistólica basal era inferior a 150 milímetros de mercurio. Por lo tanto, continuamos en deuda con la comunidad médica en la definición del umbral para el diagnóstico de hipertensión arterial y las metas terapéuticas que se deben plantear en los diferentes escenarios.